un antiguo sueño de la humanidad, el control del clima, controlar las condiciones de la atmósfera. Imagínense, ¿no? ¿Quién pudiera hacerlo? Hoy día hay un sistema denominado el HAARP, H-A-A-R-P, High Frequency Advanced Auroral Research Project de Estados Unidos. Es un programa de investigación de actividad de la aurora de alta frecuencia que trabaja con una potencia de 3.6 megavatios y puede llegar a alterar el clima. Pero vamos a comenzar con una historia argentina, una historia que en algunos casos ha sido tomada por fantasía. Sin embargo, hay muchos datos, muchos documentos al respecto de este personaje, el ingeniero Baigorri, el hombre que inventó la máquina de hacer llover. Nació en 1891 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Algunos estiman que pudo haber nacido en Salto, del lado de la República Oriental del Uruguay, o sea que sería uruguayo. Es muy probable, en aquel tiempo anotaban a las criaturas por ahí en el destacamento jurídico civil más cercano y lo anotaron del lado argentino. Bueno, lo cierto es que Baigorri se graduó como ingeniero en electricidad en Milán, Italia, y ya en 1926 realiza sus primeras experiencias en Bolivia cuando estaba trabajando para los ferrocarriles y rastreaba minerales para una prospección de extracción minera, por supuesto. Y la experiencia consistió en que cada vez que hacía un relevo, a las pocas horas se producía una pequeña precipitación pluvial. Llovía en zonas donde normalmente no se producen lluvias. Él empezó a notar que esta situación se reiteraba hasta que decidió que su aparato estaba provocando esas lluvias. Empezó a experimentar y evidentemente tomó nota de las condiciones de trabajo y sí, parece ser que provocaba lluvias. Esto empezó a difundirse entre toda la comunidad de trabajo que lo rodeaba, a tal punto que desde la provincia de Santiago del Estero lo citan a una localidad donde hacía meses y meses que no llovía. Claro, al principio se rehusó. Sin embargo, fue tentadora la oferta porque el Ministerio de Defensa de la República Argentina le estaba ofreciendo una especie de subsidio especial para avanzar en investigaciones. Fue a esa localidad de Santiago del Estero, puso en marcha su aparato y finalmente provocó una lluvia en un lugar donde hacía meses que no llovía. Claro, esta noticia se propagó como reguero de pólvora, imagínense. Los testimonios que quedan de aquel episodio son en base a declaraciones verbales de testigos que firmaron declaraciones frente a escribanos públicos. No hay registro fotográfico como podría ser hoy los multimedios, ¿no? Sí registros de la prensa local. En 1938 llega a Buenos Aires ya con esa consabida fama. Pero vamos que al fin de aquel año, por fines de aquel año, tanto se hablaba del ingeniero Baigorri que el director del Servicio Meteorológico Nacional, un poco hartado de la fama de este joven, lo enfrentó y lo desafió diciéndole a ver si era capaz de hacer llover a su antojo en la ciudad de Buenos Aires en una hora y día determinado. Este aquí que el desafío fue tomado, aceptado por el ingeniero Baigorri, el cual replicó que el día 3 de enero de 1939 haría llover en la ciudad de Buenos Aires. Estábamos hablando de la semana anterior. El encuentro ocurrió el 27 de diciembre de 1938 y se publicó con grandes titulares en el diario Crítica de Natalio Botana. Este diario luego tuvo que poner otro titular el propio 3 de enero con título Catástrofe, letras de molde, porque había triunfado la práctica del ingeniero Baigorri. Logró hacer llover
y venció al director del Servicio Meteorológico Nacional, Galmarini. Bien, lo cierto es que aquí tenemos un corte de la revista Hobby de aquella época, del mes de marzo de aquel tiempo. Y vemos el índice, aquí vemos, marzo de 1939, o sea, ya hacía 3 meses que se había producido la hazaña, y en este número le dedica una nota el padre Ignacio Puig, del cual hablamos en otro programa con el doctor Casais, cuando hablamos del magnesio. Provocación artificial de la lluvia era el título de este artículo, donde el padre Puig, que aparte era astrónomo, físico, químico, explica proyectos. Por ejemplo, fíjense, en Chicago habían proyectado un embudo gigante para provocar la lluvia. No sabemos bien cómo funcionaba, había que leer todo el artículo de nuevo, pero aquí nos interesa repasar lo que ocurría con la fama del ingeniero Baigorri. El padre Puig explica en este artículo la forma en que se producen las tormentas en forma natural, cumulus nimbus que se condensan, y la diferencia de temperaturas hace que se provoque la precipitación pluvial con el descenso de la presión atmosférica. Y el artista de la revista le dedica esta caricatura. Por supuesto que el padre Puig tampoco simpatizaba con la teoría de que hacía llover, porque el mismo director del Servicio Meteorológico Nacional, Galmarini, también dijo que pudo haber probabilidades de lluvia, aunque muy bajas, de un 20%, aquel día 3 de enero. Baigorri vivía en el barrio de Villaluro, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Araujo, a media cuadra de la avenida Rivadavia. Se hizo un revuelo enorme, se juntó la gente a saludarlo enfrente de su casa, todos los vecinos, y ahí sale él a saludar al vecindario en un balcón, parecía un rock star. Realmente fue muy impactante, llegó a vérselo también en la década del 70, 1970, en los programas Sábados Circulares de Nicolás Mancera. Nicolás Mancera lo llevó allí y luego se pierde la historia del ingeniero Baigorri, y sobre todo se perdió su máquina. Nadie sabe qué fue de su aparato. Bien, con respecto del HAARP, tenemos que contar la historia un poquito del radar también. El proyecto norteamericano nace con la historia del radar. En 1924 se hace una primera emisión a la ionosfera, donde se determina que hay una capa de la atmósfera que está totalmente ionizada. Entre 100 a 300 kilómetros de altura es capaz de devolver las ondas de radio en un ángulo de incidencia hacia otro punto de la Tierra, y eso hace que se propaguen las ondas y permitan las comunicaciones. En 1934 se hizo el primer ensayo con un generador de onda corta de 10 centímetros de longitud, la onda que mandaba este equipo de radio, una frecuencia de 3 MHz, la potencia medio watt. Así funcionó el primer radar y se reconocieron objetivos marinos a menos de 1 milla del puerto, o sea, a menos de 1600 metros. En 1937 se pudieron usar con éxito en el estuario del río Támesis y se anticipó la llegada de los aviones alemanes hacia Londres, y se puso entonces en alerta la defensa antiaérea, lo cual prácticamente definió el rumbo de la guerra, porque de haber prosperado el ataque alemán, otra hubiera sido la historia. El radar terminó defendiendo Londres de otro ataque. En la actualidad, en el año 2002, el Parlamento ruso comunicó, y firmado por el presidente Vladimir Putin, lo siguiente. Así dice el comunicado oficial: Estados Unidos está creando nuevas armas integrales de carácter geofísico que pueden influir en la troposfera con ondas de radio de baja frecuencia. Esto es comparable a la transición de las armas blancas a las de fuego en la Edad Media. Por eso Rusia desarrolla el sistema SURA, S-U-R-A, superando en potencia al HAARP de Estados Unidos. Trabajamos con 180 megavatios. Escucharon bien, 180 megavatios de potencia, 180 millones de watts contra los 3.6 megavatios del HAARP norteamericano. Los rusos no solamente hacen vacunas, ¿no? ¿Y qué pasó en 2018? Y esto es una observación personal simplemente.
El 30 de noviembre del 2018, en Buenos Aires, se registró un sismo de 3.8 grados de la escala Richter a solo 8 kilómetros y medio del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Se calculó el origen de la onda de choque a 25 kilómetros de profundidad, pero esta no es zona sísmica. Pero coincide aquel 30 de noviembre del 2018 con que se estaba realizando en Buenos Aires la reunión del G20, con 20 estadistas de países importantes. Hubo esta pequeña sacudida en Buenos Aires. Nos dejamos de estas teorías de lado porque nosotros no podemos con nuestro genio y tratamos de experimentar por nuestra propia cuenta. Así que tratamos de hacer llover en San Justo. Aquí estamos en algún lugar de la República Argentina, en San Justo, un cielo diáfano, pero nosotros vamos a tratar de emular el experimento del ingeniero Baigorri aquí en el siglo XXI. No hay pronóstico de lluvia para hoy. Lo que utilizamos es una adaptación de este equipo de onda corta. Medio watt de potencia de emisión. Aquí están las válvulas, el circuito, la bobina Tesla, infaltable. Y este cable que llega al dipolo que está en la terraza. Parecido al que usaba el ingeniero Baigorri. Estaba en una foto con un cable similar. Se fijaron, ¿no? Vamos a ajustar los controles. Y es que lo que hacía el ingeniero, ponía en marcha el equipo y iba cargando las antenas con algunos kilovatios de potencia. Él usaba una batería porque en el interior no había suministro de red de la energía eléctrica y llevaba baterías para alimentar su equipo, que era una valija de madera, y regulando la potencia por un tiempo determinado. Prácticamente trabajaba 5 o 6 horas por lo menos. Nosotros recién hace 2 que estamos aquí en un lugar de San Justo, como les digo. El cielo está bastante azul, límpido, y lo primero que se tiene que formar es un cumulonimbus. Vamos a esperar. Los dipolos están trabajando para concentrar una energía de convección. Ahí observamos el cielo. Acerco la cámara un poco para que se vea que está límpido. A ver, allá hay un pequeño cúmulo por allá. Sí, un cumulonimbus. Ya transcurridas 2 horas. Da una buena señal esto, ¿eh? Calculen que con el ARP dicen que pueden llegar a generar huracanes y hasta movimientos sísmicos. ¿Será posible eso? Aquí le aumentamos la potencia. Le sacamos el gabinete para que no recaliente tanto, pero las válvulas funcionan mejor si levanta temperatura. Yo estoy sintiendo olor a tierra mojada, ese olor a lluvia, y hay sonido de agua. Sí, a ver. Hay un nubarrón más grande, una nube, fíjense. Sí, y algo de agua está cayendo. Sin embargo hay sol. A ver. Agua. Sí, esto es maravilloso. Está lloviendo. Ahí está el nubarrón. Sin embargo, allá enfrente está todo seco. Está seco. A ver. Ah, no. A ver. No, es la vecina que se ha puesto a regar el jardín. No era nuestra lluvia. La verdad que me había hecho ilusiones. Bueno, otra vez será, ¿no? Pero en algún momento tiene que funcionar esto. Impresionante. Las cosas que hay que aguantar.